El salón estaba colmado. No cabía un alma más entre las filas de butacas alineadas con rigidez matemática. El aire se mezclaba entre el perfume de las coronas de flores y el olor áspero de la madera recién barnizada. En el escenario, un atril solitario, pulido, brillante bajo la luz, parecía sostener más peso del que podía cargar. Detrás, una pantalla gigante proyectaba imágenes del pasado. Roberto Gómez Bolaños en la gorra del Chavo, sosteniendo una torta de jamón con la inocencia de siempre. El Chapulín Colorado golpeándose el pecho con las antenitas al grito de «No contaban con mi astucia». El público aplaudía con un ritmo desigual, como si cada quien tuviera un pulso distinto para rendir homenaje. Algunos lo hacían con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas amplias que intentaban recuperar la infancia. Un niño, sentado en la tercera fila, abrazaba una réplica de la gorra del Chavo contra su pecho. No dejaba de mirar la pantalla, como si esa sonrisa congelada de Roberto todavía pudiera responderle. A su lado, la madre le acariciaba el cabello y le pedía silencio, pero el niño no podía apartar los ojos del atril vacío. Algo en él intuía que ese lugar sería ocupado por palabras que no se olvidarían. Mientras tanto, en los pasillos laterales, técnicos y camarógrafos ajustaban micrófonos y cámaras. Sus movimientos eran mecánicos, pero sus miradas revelaban nerviosismo. Sabían que esa noche podía estallar algo inesperado. Los homenajes siempre eran solemnes, pero también sabían que, en torno a Chespirito y Florinda Meza, la solemnidad podía quebrarse en segundos. Los discursos se sucedieron uno tras otro. Viejos compañeros recordaban las giras interminables, los hoteles llenos de fans, los estudios donde se grababan escenas repetidas hasta la perfección. Los políticos hablaban del legado cultural. Los productores evocaban la disciplina férrea de Roberto, su obsesión por los detalles, su capacidad para convertir la vida cotidiana en comedia universal. Cada intervención arrancaba aplausos, pero había un momento, apenas un instante, en que el aire se tensaba. Bastaba escuchar un nombre: Florinda Meza. En ese preciso instante, los aplausos perdían fuerza. Algunos aplaudían con decisión, como defendiendo su lugar en la historia. Otros golpeaban apenas las palmas sin convicción, como si aplaudir demasiado significara tomar partido. Una periodista en la fila lateral se inclinó hacia su compañero. ¿Lo sientes? Todavía divide la sala. Él solo asintió. Sabía que esa división sería la verdadera protagonista del evento. La cámara de televisión se acercó a Florinda. Estaba rígida en su asiento, con un vestido oscuro, discreto, y un pañuelo blanco apretado entre las manos. Su rostro era una máscara de contención. No lloraba, no sonreía. Miraba hacia el escenario como si se mirara a un espejo del pasado. Cada parpadeo era interpretado. Cada movimiento de sus dedos sobre el pañuelo era captado como si fuese un código secreto. Nadie podía evitar observarla. Nadie podía ignorar la dualidad que representaba: viuda fiel y villana señalada, guardiana del legado y sombra que algunos culpaban de fracturas irreparables. Un técnico veterano, escondido entre las sombras de la cabina, la observaba con la memoria de los años 70. Recordaba cómo su voz llenaba los pasillos, cómo sus decisiones cambiaban planes enteros. Murmuró para sí mismo: «Nada ha cambiado. Todavía sabe cómo dominar un espacio». Los discursos avanzaban, pero la tensión se acumulaba como agua detrás de una represa. En las butacas, en los pasillos, en las miradas, había una pregunta invisible que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué dirán hoy? Una fan de mediana edad inclinó la cabeza hacia su amiga y susurró: «Si hoy alguien se atreve a decir lo que todos saben, nada volverá a ser igual». La amiga no respondió, pero su respiración agitada fue suficiente. Un productor, en la última fila, sacó discretamente su teléfono. Abrió una nota en blanco y escribió una sola frase: «Si alguien lo confirma, mañana será portada». Después guardó el móvil, nervioso.
El maestro de ceremonias anunció el siguiente nombre. No era uno de los protagonistas principales, pero sí un actor que había estado presente en decenas de grabaciones, que había compartido camerinos y pasillos con todos. Un rostro conocido, una voz respetada. El silencio fue inmediato. La sala entera contuvo el aire mientras él caminaba hacia el atril. No llevaba papeles, no llevaba flores. Sus manos estaban vacías, pero su mirada cargaba con algo que pocos entendieron en ese instante. Ajustó el micrófono. Miró de reojo la pantalla gigante que mostraba a Roberto sonriendo congelado. Inspiró profundo y dijo: «Yo estuve ahí, y escuché cosas que nunca salieron en los créditos». Las palabras cayeron como piedras en un estanque inmóvil. No hubo aplausos, no hubo murmullos. Solo un silencio espeso que se multiplicó en cada rincón. El actor sostuvo el borde del atril. Su voz se volvió más baja, pero más pesada. A veces, para que él escribiera lo que todos esperaban. Alguien decidía qué dejar fuera. La frase recorrió la sala como una corriente eléctrica. Alguien decidía. El eco se multiplicó en los pensamientos. No dijo quién. No dio más contexto. Pero el público no necesitaba más para llenar los vacíos. En la cuarta fila, un periodista dejó de escribir. Sabía que esas palabras eran dinamita pura. En su libreta anotó con prisa: manipulación creativa. Después miró a su colega y negó con la cabeza, como si quisiera decirle: «Esto ya no es un homenaje». El actor hizo una pausa. Sus manos temblaban, pero su voz permaneció firme. Y hubo algo más. Lo que se hacía en secreto para que todo pareciera perfecto. Un estremecimiento recorrió la sala. Algunos levantaron las cejas. Otros bajaron la mirada, evitando cruzarse con los de al lado. La frase no traía nombres, pero traía una sombra enorme. En el pasillo, una productora joven escribió en su libreta: «Secreto, correcciones. Perfecto». Sabía que esa línea sola podía incendiar titulares. El eco se convirtió en murmullo. Una señora mayor, con la voz quebrada, murmuró: «Es el dolor hablando». Un hombre detrás replicó en voz baja: «No, es la verdad que nadie quiso decir». En otra fila, un adolescente escribió en su celular: «Dijo manipular». ¿O lo insinuó? ¿Qué quiso decir? El mensaje salió disparado y en segundos ya estaba en redes. Un grupo de fans en la última fila abrió un chat colectivo. Uno escribió: «Está hablando de Florinda». Otro respondió: «No dijo el nombre, pero todos lo sabemos». El debate se encendió en tiempo real. En la mesa de prensa, un editor levantó la vista. «Ya tenemos titular», susurró. Su colega lo detuvo. «Ponlo entre comillas». El primero insistió: «La insinuación es clara». El segundo cerró la laptop de golpe. No era solo una decisión editorial, era un dilema moral. El salón entero quedó suspendido. Los músicos, con los instrumentos en alto, esperaban una señal que no llegaba. El público contenía la respiración. Nadie quería ser el primero en romper el silencio. El actor se inclinó hacia el micrófono una última vez. «No vine a señalar, vine a decir que el trabajo también sangra, y a veces la sangre no se ve». Dejó el micrófono, bajó un paso del atril y se dirigió hacia la salida lateral. Durante largos segundos nadie reaccionó. No hubo aplausos inmediatos, solo un silencio incómodo que se fue llenando de murmullos. Algunos comenzaron a palmear tímidamente, pero otros permanecieron inmóviles, como si aplaudir significara tomar partido en un juicio. Una mujer se cubrió el rostro con las manos. Un técnico veterano murmuró: «Lo dijo, por fin lo dijo». Varias cabezas giraron hacia él, pero nadie se atrevió a responder. La cámara captó el atril vacío. En la madera había una muesca, un rasguño fresco, hecho quizá por las uñas del actor al apoyarse. En el techo, un foco parpadeó 2 veces antes de apagarse. Los símbolos mínimos, casi invisibles,
se cargaron de significado. Un camarógrafo susurró: «Que quede grabado». Sabía que esas imágenes valdrían más que 1000 titulares. Los aplausos finalmente llegaron. Tardíos, desiguales, fragmentados. La maestra de ceremonias intentó recuperar el ritmo del homenaje, pero era inútil. El aire ya estaba contaminado por la confesión. Afuera, los teléfonos vibraban sin cesar. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de frases. ¿Quién decidía qué quedaba fuera? ¿Qué era lo que se hacía en secreto? ¿Habló de Florinda? El homenaje había mutado en otra cosa. La semilla estaba plantada. Lo que había empezado como un tributo se transformaba en un juicio abierto, en un rumor que crecería hasta volverse tormenta. Un productor veterano, saliendo por el pasillo, lo resumió en un susurro: «Lo que dijo hoy será imposible de callar mañana». Las palabras del actor no habían terminado de desvanecerse cuando la sala cayó en un silencio que no parecía de respeto, sino de vértigo. La solemnidad del homenaje, pulcra y previsible hasta hacía un instante, se descompuso como un vidrio finísimo. Lo que quedaba en el aire no era un recuerdo, sino una grieta. Se escuchó el zumbido leve de un foco, el carraspeo de alguien que quiso disimularlo, el roce de un vestido contra la tapicería. El atril, huérfano, brillaba como si guardara todavía el calor de las manos que lo habían apretado. Los aplausos llegaron tarde y mal coordinados. Algunos aplaudieron con la urgencia de quien intenta tapar una filtración. Otros apenas juntaron las palmas, temiendo que ese gesto pudiera parecer complicidad. El efecto fue raro, incompleto. Un aplauso roto que, en vez de cerrar el momento, lo subrayaba. La pantalla detrás insistía con imágenes felices de Roberto, la gorra, las antenitas, las caídas torpes que siempre terminaban en risa, pero ya nadie las miraba igual. En el patio de butacas, los ojos no estaban en el pasado, sino en el filo que acababa de abrirse. En la fila lateral, los periodistas tecleaban a una velocidad que parecía de urgencia médica. «Confesión en pleno homenaje», escribió uno. «Manipulación en la sombra», corrigió su editor por encima del hombro. Otro preguntó en voz baja: «¿Lo dijo o lo insinuó?». Y nadie se atrevió a responder con certeza. Una reportera joven giró el micrófono hacia el público, esperando cazar una frase. Solo obtuvo un suspiro y el leve «no sé» de una mujer que apretaba su bolso contra el regazo. Cerca del pasillo, dos productores veteranos se miraron como si reconocieran una vieja herida. «Era cuestión de tiempo», dijo el primero. «No era noche para esto», replicó el otro, sin convicción. No supieron si estaban hablando del actor, de Florinda o de la memoria en general. Las notificaciones comenzaron a encender los celulares. Mensajes en cadenas de chats. «¿Escuchaste? ¿Dijo lo que creo que dijo?». Se refería a... Nadie escribía el nombre, pero todos lo tenían a flor de labios. En la penumbra, un adolescente miró su publicación acumular reacciones en tiempo real. Su amiga, con el brillo del teléfono en la cara, le susurró: «Ya hay captura, ya va a explotar». No hablaban de la ceremonia, hablaban del algoritmo. El maestro de ceremonias retomó el hilo con una sonrisa entrenada, pero la voz le salió un tono más baja. Agradeció la presencia de autoridades, nombró patrocinadores, anunció una pieza musical para honrar la trayectoria. Todo sonaba en su sitio, y sin embargo, fuera de lugar. Como si el protocolo fuera un traje planchado, que de pronto quedara chico. Las primeras filas eran un mapa en sí mismas. Había párpados humedecidos que no sabían si lloraban por el recuerdo o por la tensión. Había mandíbulas apretadas, brazos cruzados, miradas esquivas. Cada vez que el guión de la ceremonia rozaba el nombre de Florinda, la sala se dividía de nuevo. Los aplausos se cortaban. Algunos asintieron con calidez, otros miraron al piso. La presencia de ella no necesitaba movimiento para transformarse en eje. Bastaba con que respirara. Florinda no se movió al principio. Tenía el pañuelo hecho un ovillo contra la palma.
tan apretado que los nudillos parecían de yeso. Miraba hacia el escenario con una fijeza que no acompañaba a nada de lo que estaba pasando allí. Más bien, parecía medir tiempos internos, restar y sumar respiraciones, calcular la distancia entre el pasado y el rumor. La cámara, inevitable, la tomó de perfil. Fue un perfil duro, sin lágrimas, con la sombra precisa que deja una luz de homenaje cuando decide volverse interrogatorio. Una mujer 8 butacas atrás se inclinó hacia su amiga y dijo casi sin voz: «No va a llorar». «No es noche para llorar», contestó la otra. Se quedaron mirando ese perfil como si de él dependiera la interpretación final. Cuando por fin se levantó, lo hizo con una economía de movimientos que se interpretó como temple o como orgullo, según quien mirara. No fue al atril. Solo caminó un paso hacia el pasillo, dio las gracias a alguien con apenas un gesto de cabeza y volvió a su asiento. Ese gracias, sencillo, sin micrófono, fue más difícil de leer que cualquier discurso. La cámara no lo alcanzó. Los ojos, sí. Una actriz secundaria, de las que el público recuerda sin saber el nombre, se inclinó hacia un excompañero. «Tú y yo sabemos qué quiso decir», murmuró. «Lo sabemos desde ensayos». Él cerró los ojos 2 segundos, como si la memoria tuviera brillo. «Lo sabemos, y aún así…» Dejó la frase en el aire. La actriz asintió. No haría falta completarla. Una señora mayor, con un pin de corazón en la solapa, murmuró: «Es el duelo». Un hombre más joven, a su lado, negó despacio: «Es el ajuste de cuentas». El pin brilló con la luz justa, sin cambiar de forma. Las palabras rebotaban sin encontrarse. Afuera del salón, en la calle, los portales noticiosos empujaban alertas. Bombazo en homenaje. Actor confiesa manipulación creativa. El lado oscuro del genio. Influencia o mito. Muchos titulares se parecían entre sí, pero diferían en un detalle. Algunos llevaban comillas, otros no. En una mesa de redacción atestada de vasos de café, un editor frenó un texto a última hora. «Quita el nombre», ordenó. «Mantén el vacío. Vende más y compromete menos». La redactora lo miró con un fastidio que no disimuló. «El vacío también lastima», dijo. «Y paga la luz», respondió él, sin quitar los ojos de la pantalla. En paralelo, un foro matutino decidió rearmar su pauta. Bloque 1, resumen del homenaje. Bloque 2, debate de expertos. Bloque 3, línea de tiempo. Una conductora practicó, frente al espejo, la pregunta que abriría la polémica. ¿Fue valentía o fue oportunismo? La productora, desde detrás de cámara, le pidió cambiar oportunismo por timing. Sonaba más aseado. La pieza musical comenzó. Un cuarteto de cuerdas sostuvo una nota larga que llenó el salón como una marea. La música parecía pedir que el rumor se disolviera en ella, pero, lejos de eso, lo acompañó. Sobre ese colchón sonoro, varios comenzaron a chequear sus teléfonos a escondidas. El parpadeo de las pantallas se volvió una constelación desordenada. Un muchacho, al fondo, acercó el brillo demasiado y un acomodador le pidió bajarlo con un gesto. El muchacho obedeció y aún así no dejó de leer. ¿Quién decidía? ¿Qué se hacía en secreto? ¿Hasta dónde llegaba? La música se movía como un río, los mensajes como piedras en el lecho. Un camarógrafo, con el zoom abierto, barrió la sala. Atrapó manos, atrapó cejas, atrapó la flor de una corona inclinándose por culpa del aire acondicionado. Volvió un segundo al atril. Seguía con la muesca en la madera. Lo reencuadró hasta que la muesca ocupó media pantalla. Allí detuvo el encuadre, como si quisiera escribir con imagen lo que las palabras se negaban a afirmar. Terminó la música, pero la sensación de haber entrado en un cuarto donde se discute algo delicado no se fue. Se oyó a alguien soltar el aire por la boca. Otro carraspeó. Un tercero dejó caer la tapa de una pluma con un clic demasiado nítido. Nadie dio un paso al frente. Nadie pidió la palabra.
La figura del actor que se había retirado por el pasillo lateral se volvió, paradójicamente, protagonista ausente. Un utilero, desde la bambalina, miró hacia esa puerta como si esperara que regresara para completar la frase. Supo, al instante, que no volvería. Los viejos compañeros de elenco miraban al frente con una rigidez que se pareció a la de los soldaditos de plomo. Una actriz apretó el programa impreso del homenaje hasta dejarle marcas. Un productor retirado se quitó los lentes y los limpió, aunque no estaban sucios. En la fila 5, un niño volvió a abrazar su gorrita como si fuera una almohada de viaje. La noche parecía haber cambiado de temperatura. Lo que antes se sentía cálido y ceremonial se volvió un ambiente de pasillo, de reunión a media luz donde nadie quiere decir el primer verbo. Lo irónico era que, mientras la pantalla insistía con recuerdos impecables, esa coreografía de caídas, pellizcos y frases que todo el continente sabía recitar, la conversación real se daba en susurros, con palabras apenas pronunciadas y más signos de pregunta que de exclamación. «No lo dijo, pero lo dijo», masculló un asistente de producción desde el costado. «El silencio de ella habla más», contestó otro. «El silencio de todos», cerró un tercero, mirando a la primera fila y también a su propio reflejo en la superficie negra del teleprompter apagado. Una fan, la de la mediana edad, la de la frase de «si alguien se atreve», se quedó con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara un rumor que solo ella pudiera oír. No tomó el teléfono. No escribió. Solo pareció registrar la manera en que la palabra «secreto», que ya había saltado al aire, rozaba cada objeto de la sala. Detrás del escenario, en un pasillo con olor a barniz y a cables calientes, un técnico joven preguntó al veterano: «¿Usted cree que se refería a lo que...?» El veterano levantó una mano pidiendo pausa. «Aprende esto», dijo. «En esta industria, lo que no se firma, se adivina». «¿Y eso basta?» «Basta para que no duermas», contestó sin dureza, pero sin consuelo. Una maquillista pasó con un maletín abierto, como si una emergencia la reclamara. Dentro se veía un pañuelo plegado con cuidado quirúrgico. Nadie le preguntó de quién era. Nadie lo necesitaba. En redes, la conversación mutó de rumor a competencia. Un hilo proponía pruebas, recortes de entrevistas viejas, capturas de pantalla, líneas subrayadas de un libro. Otro hilo pedía respeto al duelo. Un tercero planteaba contexto, horarios de ensayo, reescrituras de guión de última hora, decisiones de cámara que, vistas en conjunto, dibujaban una silueta donde antes solo había sombras. Entre tanto ruido, una cuenta pequeña escribió: «Ninguno de ustedes estuvo ahí». Y ese mensaje, mínimo, multiplicó sus compartidos como una pequeña verdad inapelable. Un periodista veterano, de esos que recuerdan cuando los comunicados llegaban por fax, se levantó lentamente. Miró el escenario y después miró sus propios zapatos. Tomó un par de notas con letra inclinada. Escribió: «Había una regla. Nadie decía nombres. Otra regla. Todos sabían cuáles eran». Guardó el cuaderno. No pensaba publicarlo. Se lo debía a su propio archivo de cosas que hacen ruido si no se guardan escritas. Florinda giró apenas el rostro y por primera vez desde la confesión dejó ver una línea de agua en los ojos. No lloró. Dejó ver la línea. Respiró por la nariz, hondo. La mano derecha, con el pañuelo ovillado, aflojó 1 milímetro. La izquierda encontró el brazo del asiento y lo apretó. Era la imagen de alguien que se sostiene con la mitad del cuerpo mientras con la otra mitad decide no caer. Para quienes la amaban, fue el retrato de la fortaleza. Para quienes la acusaban, fue la máscara en su lugar. La ambivalencia, a veces, es el espejo más fiel. Desde la cabina, el director de cámaras repartía órdenes cortas. Plano general, corte, paneo lento, cuidado con primerísima de ella, regresen a pantalla, mantengan muesca. El regidor, a su lado, se quedó mirándolo con la pregunta en los ojos. ¿Muesca? El director señaló el monitor.
El rasguño en la madera del atril, casi invisible, ahora era signo, flecha, un subrayado en una página sin tinta. «Nos lo van a pedir», dijo. Y nadie tuvo que preguntar quiénes. Un asistente de dirección, al pasar frente a la primera fila, creyó escuchar un murmullo que no venía de la boca de nadie, sino del pensamiento en voz alta de todos. ¿Y si siempre lo supimos? Se detuvo medio segundo, sorprendido de haber pensado eso. Continuó andando con la sensación extraña de que, esa noche, los pensamientos compartidos tenían sonido. Hubo un momento en que nada pasó, ni música, ni discursos, ni movimiento, como si el homenaje hubiera respirado y retenido el aire para ver si el rumor se iba solo. Duró menos de 10 segundos, pero fue lo más parecido a una decisión que tuvo esa noche. Después, la maquinaria siguió su marcha. Una presentadora leyó un texto de memoria. Un mariachi se preparó en un extremo del escenario. Una luz se corrió 5 grados para corregir una sombra en la pantalla. La vida técnica somete al drama a la rutina. El drama, tercamente, persiste. En el vestíbulo ya había gente que se adelantaba a salir. No lo hacían por desaprobación, sino porque necesitaban aire. Un hombre mayor apoyó la mano en la pared. Miró el piso. Recordó, sin querer, un ensayo de hace tanto tiempo que ya no se acordaba del año. Recordó una frase dicha en mitad de un pasillo por una voz fuera de cuadro. Que parezca natural. Y ahora entendía, con una aguja amarga, que lo natural, quizá, se había ensayado demasiadas veces. Fue valiente. Fue desubicado. Fue necesario. Fue cruel. Fue un acto de amor. Fue el inicio del juicio. Las frases se cruzaban en diagonal, se chocaban, se repetían. No había un veredicto, había un coro. El atril se quedó solo, como un personaje que no pidió ser protagonista. Tenía un rasguño nuevo, la muesca, y quizá ese rasguño fue la única evidencia material de lo intangible. Un utilero se acercó con un paño. Dudó, lo guardó. «Que quede», se dijo, sin saber para quién hablaba. Era su manera de firmar actas, con lo que decide no borrar. La pantalla volvió a mostrar una escena del Chapulín con su «síganme los buenos», y el salón, por reflejo emocional, esbozó sonrisas. Pero la risa salió con un matiz raro, como si bajo ella vibrara una cuerda grave que nadie había elegido tocar. Lo que tenía que ser un refugio ahora era espejo. Las carcajadas enlatadas parecían cubrir la marea que se movía por debajo. El rumor ya no necesitaba empuje. Se sostenía solo, alimentado por fragmentos, gestos, omisiones. Lo que el actor no dijo tenía más poder que un párrafo con nombres propios. La deuda cognitiva era limpia y directa. Si alguien decidía, ¿quién? Si había secreto, ¿cuál? Si la sangre del trabajo no se veía, ¿cuándo se derramó? Preguntas sin destinatario, pero con millones de lectores. La ceremonia siguió, porque eso hacen las ceremonias. Seguir. Pero al salir, la gente no hablaba del orden del programa ni de la interpretación del cuarteto. Hablaba de la muesca, del silencio, del perfil, del alguien decidía, de lo que se hacía para que todo pareciera perfecto. En uno de los pasillos, un productor joven recibió un mensaje con remitente desconocido. No busquen culpables, busquen fechas. La escena empieza antes de Televisa. Miró alrededor, como si la pared pudiera delatar quién lo había enviado. Guardó el teléfono sin contestar. No sabía todavía que esa frase abriría la siguiente puerta. La noche, afuera, estaba más fría que al llegar. Una ráfaga levantó, por un segundo, la esquina de un cartel que anunciaba homenaje a una vida. Debajo se veía otro cartel viejo, pegado y despegado tantas veces que solo quedaban capas de papel. El viento dejó ver por un instante una palabra a medias. Comien. Como si, irónicamente, el homenaje fuese también un inicio. La sala enmudeció. Lo que vino después exigiría un rostro. El murmullo
No murió al terminar la música ni al apagarse el reflector sobre el atril. Se deslizó hacia los pasillos, hacia el vestíbulo, hacia los teléfonos encendidos, multiplicándose como humo que se pega a la ropa. Lo dicho por el actor se había convertido en un eco indomable. Ya no pertenecía a la ceremonia, sino a la ciudad. Alguien decidía, se hacía en secreto. Las frases eran semillas, y cada asistente las llevaba consigo, listo para sembrarlas en la primera conversación. La pantalla seguía mostrando imágenes de Roberto Gómez Bolaños con la gorra del Chavo, con las antenitas del Chapulín, con la sonrisa del creador. Pero nadie miraba. Lo que había cambiado era la memoria inmediata. Ya no se trataba de recordar al genio, sino de preguntarse qué parte de ese genio había estado sometida a otras manos, a otras decisiones. Un periodista veterano, al salir del salón, lo resumió en un susurro. Hoy lo intangible tiene rostro, pero aún nadie se atreve a decirlo. En el vestíbulo, el aire olía a café tibio y a flores marchitas. La gente avanzaba con la cautela de quien pisa un suelo recién encerado. No había prisa por irse, había prisa por hablar. Dos productores veteranos se detuvieron frente al póster del homenaje. El primero negaba con la cabeza. No era el lugar, dijo. El otro encendió un cigarro con manos temblorosas. Nunca hay lugar, y por eso nunca se dice. A un costado, una fan con un ramo de flores apretado contra el pecho preguntaba a media voz: ¿por qué aquí? ¿Por qué hoy? Nadie le contestó, pero varios la escucharon, y la frase se sumó al coro invisible de preguntas. Los reporteros no dejaban descansar sus equipos. El resplandor de los celulares cortaba la penumbra como ráfagas blancas. Un micrófono apareció frente a un hombre de mediana edad que salía con paso rápido. ¿Cree que se refería a la exesposa? ¿O a alguien del elenco? El hombre se encogió de hombros, pero una mujer junto a él apretó el bolso contra el cuerpo y soltó apenas audible: lo dijo para que lo supiéramos. La cámara se apagó. El rumor número. En un departamento del centro, un hombre de 40 años bajó el volumen del noticiero y se quedó mirando el cuadro congelado de Florinda en la pantalla, pañuelo en mano. Siempre hay otra historia, dijo, sin despegar los ojos de la televisión. Su hija, en el sofá, tecleó un hilo en redes. Lo dijo. Hubo otra mujer. ¿Quién fue? Las respuestas cayeron como granizo. En otra casa, una mujer mayor acariciaba una foto en blanco y negro donde aparecía con amigos frente a un teatro que anunciaba El Chapulín Colorado. «La vida nos llega tarde», murmuró. Nadie la oyó, pero esas palabras también alimentaron la corriente subterránea del rumor. La memoria se empeñó en regresar a los orígenes. Roberto escribía de madrugada, la radio bajita, el lápiz apretado contra un cuaderno lleno de tachones. Dibujaba un niño con gorra y tirantes, un héroe torpe con antenitas, un médico cascarrabias. La taza de café se quedaba fría. El teléfono sonaba. No se escuchaba quién estaba del otro lado, pero sí la suavidad en la respuesta. No puedo ahora. Estoy cerrando. Sí, yo también. El cuarto guardaba ese secreto con un silencio cómplice. La vida de un creador se sostenía en promesas dichas al borde del cansancio. ¿Quién escuchaba esas promesas? ¿Quién esperaba al otro lado de la línea? La pregunta flotaba como humo, incómoda, inevitable. En un café cercano al teatro, un grupo de ex colaboradores se reunió sin haberse citado. Uno dijo, «la de antes», y todos entendieron. Otro, mirando la espuma del capuchino, comentó, «no era actriz». O no solo eso. Un tercero, que había permanecido en silencio, añadió, «es la sombra que acompañó sus mejores guiones». No hubo más palabras. Las frases se sostenían como objetos delicados, a punto de romperse si se pronunciaban demasiado fuerte. Una mujer de manos pequeñas, que durante años ajustó vestuarios sin figurar en los créditos, habló en voz baja a un reportero.
En los 70 los veía llegar y salir. Él con sus libretos, ella con una bolsa de pan dulce para todos. Preguntaba por el día de cada quien como si el set entero le importara. A veces, él se quedaba escribiendo hasta tarde, y ella lo esperaba en el pasillo, mirando el reloj, sin reclamos. Esa paciencia. No la volví a ver. ¿Era alguien del elenco?, preguntó el reportero. La mujer negó despacio. No era actriz. Era la vida antes del foro. En una redacción nocturna, un editor de espectáculos pegó 3 nombres en un post-it. Arrancó uno de inmediato. Demasiado obvio. Dejó otro pegado al monitor. El tercero lo dobló y lo guardó en el bolsillo de la camisa. Lo que dijo abrirá heridas, pensó. Pero también nos obliga a contarlo bien. Marcó el número de un productor retirado. Nadie contestó. Llamó a una locutora de la vieja guardia. Colgó antes de hablar. Del otro lado de la línea, el silencio olía a fidelidad o a miedo. Mientras tanto, Florinda volvía al camerino. El vestido seguía impecable, pero el pañuelo estaba arrugado. Se sentó frente al espejo y lo observó como si ese reflejo pudiera explicarle en qué momento había quedado atrapada entre 2 papeles: la viuda fiel y la villana perpetua. Recordó otros pañuelos, otras lágrimas, otras frases dichas en entrevistas que se volvían cuchillos. «No me perdonarán nunca», murmuró, sin un destinatario. Abrió el teléfono, quiso escribir un mensaje, lo borró. Se miró a los ojos en el espejo. Ni víctima ni verdugo. Una mujer que eligió y que ahora cargaba la historia como un vestido demasiado pesado. En la sala, el maestro de ceremonias intentaba recomponer la solemnidad con una pieza musical. Mientras la melodía crecía, cada asistente repasaba mentalmente los años de Roberto. Giras, sets, cartas de fans, risas. Y junto a ese inventario ponían un rostro. ¿Era la esposa? ¿Era una compañera de trabajo? ¿Era alguien invisible en los créditos? Cada quien elegía su versión del secreto. En la banqueta de afuera, un asistente de producción encendía un cigarro. «Lo acompañé a 2 giras», dijo sin que nadie se lo pidiera. «En Mérida me encargó enviar un ramo a la Ciudad de México. Por favor, discreto», me dijo. Me dio una tarjeta pequeña. No leí el nombre, no era mi asunto, pero sí el mensaje. «Perdón por la distancia. Hoy fue un buen día por ti. Nunca supe para quién era. Esa tarjeta me persigue todavía». Apagó el cigarro y miró la colilla como si allí estuviera impreso el nombre prohibido. Una maquillista veterana recordó una grabación importante. Llegó con los ojos hinchados. No de llorar, de no dormir. Le ofrecí cubrirle las ojeras y me respondió: «Así está bien». Yo bromeé: «Se le va a notar, jefe». Y él dijo: «Hay días que deben notarse, aunque uno se ría». Al irse, dejó un papelito en mi mesa por error. Decía: «Gracias por esperar». Nunca supe si era para Florinda o para alguien más. Lo guardé un tiempo. Luego lo tiré. Pesaba demasiado. Las redes se convirtieron en un escenario paralelo. «Siempre supe que había otra», escribió alguien. Se refería a su esposa. «Ya basta de ocultar», opinó otro. «No inventen». Hablaba de una actriz que lo marcó profesionalmente. Terció un tercero. La conversación era un coro disonante. Entre el ruido, un mensaje solitario: «Ninguno de ustedes estuvo ahí». Ese comentario dijo más que páginas enteras. En un chat de fans veteranos, con avatares del Chapulín y frases icónicas como estados, el hilo se volvió un archivo vivo. Recortes antiguos, fotos de giras, entradas de teatro. En 1978, agradeció a alguien por esperarlo siempre, escribió un usuario. «Respeten a la familia», contestó otro. «Florinda abrió una herida que nunca cerró», replicó un tercero. De pronto, alguien compartió un audio rescatado de radio. La voz cansada de Roberto, una pausa y un «gracias» demasiado personal. Nadie supo a quién iba dirigido, pero todos sintieron que sabían. El editor del post-it doblado
consiguió finalmente que alguien atendiera al teléfono. Una voz gastada respondió: «No voy a darte un nombre, pero los mejores guiones nacen cuando el corazón está en guerra», y él escribió obras maestras. «¿Entonces digo que fue la esposa?», preguntó el editor. «Di que fue humano», contestó la voz. Colgó. El editor miró el nombre en el bolsillo. Lo rompió en 4 pedazos. No por descreer, sino por no convertirlo en mercancía. A kilómetros, un foro montaba su tribunal. Una conductora ensayaba frente al espejo. ¿Debió Florinda decirlo? Un camarógrafo, fan desde niño, dejó el zoom fijo en el atril vacío y murmuró: «Ya no es homenaje, es juicio». En un pasillo del recinto, una presentadora alcanzó a Florinda. «¿Te referías a...?» Dejó la pregunta colgando. Florinda, con ojos hinchados, no afirmó ni negó. «Me refería a lo que todos saben y nadie dice», susurró. Fue lo más parecido a un nombre, y al mismo tiempo no lo fue. En el buzón de un programa nocturno apareció un audio sin remitente. Voz distorsionada. «No busquen culpables. Busquen fechas. El inicio está en un teatro pequeño y en una firma de contrato». Allí estaba ella. El productor lo escuchó 3 veces. Guardó el archivo con la etiqueta «reservado». El recinto se fue vaciando demasiado rápido. Las flores quedaban en el suelo, los programas doblados, los vasos a medio beber. El foco parpadeó una última vez antes de morir. El homenaje se había llenado de huecos. Palabras no dichas, miradas esquivas, preguntas sin respuesta. El atril guardaba sus propias huellas: una gota de maquillaje, la marca húmeda de un pañuelo, un rasguño nuevo en la madera. Un utilero pasó un paño. Dudó. «Que quede», dijo, sin saber por qué. La historia ya se estaba escribiendo sola. El creador sabio, la viuda que paga el precio de llegar tarde, la mujer del pasado que no necesita estar presente para ser omnipresente, el coro que exige nombres como si exigiera justicia. Florinda miraba la ciudad a través de la ventana de un taxi. Pasaron frente a un mural del Chapulín. No contaban con su astucia. La frase le sonó irónica. Se tocó el pecho midiendo el latido. Pensó: hay historias que no se dejan atadas. En un semáforo rojo, abrió un chat silenciado por años. Escribió: «Hoy dije lo que debí callar, o lo que callé demasiado tiempo». Dudó. Adjuntó la foto de las flores en el escenario. Borró. Escribió: «¿Alguna vez te perdonaron por decir la verdad equivocada?». No lo envió. Guardó el móvil. En una oficina, un archivista abría carpetas de los años de mayor auge del programa. Entre fotocopias y notas a mano, encontró una foto. Roberto sonriendo hacia alguien fuera de cuadro. Esa sonrisa era distinta. El archivista buscó pistas en los bordes, en los reflejos, en una sombra. Nada. La mujer del pasado seguía siendo una presencia por ausencia. En otra parte, alguien abría una caja de lata. Dentro había recortes amarillentos, 2 entradas de teatro y una servilleta con una frase manuscrita. «El ensayo salió mejor porque estabas», sin firma. La acarició como si fuese frágil. Abrió su correo y escribió un mensaje con asunto simple: «Estoy lista para contar la escena». Lo envió. La fotografía gigante de Roberto seguía en el escenario, con la gorra del chavo y la sonrisa intacta. Un niño se acercó y dejó su gorrita al pie del atril. Nadie lo detuvo. Fue el gesto más limpio de la noche. Las preguntas flotaban. ¿Quién fue esa mujer? ¿Qué vínculo exacto la unió a la obra? ¿Cuánto de lo privado alimentó lo público? Nadie lo decía, pero todos lo pensaban. El rumor ya no era chispa, era brasa. Ardía bajo, sostenido por recuerdos mínimos, objetos sin firma, gestos sin nombre. La madrugada trajo la promesa de una entrevista pactada. Un testigo había aceptado hablar, con una condición. No diría el nombre, contaría la escena. «No necesitan el nombre», aseguró. «Si escuchan la escena, lo entenderán todo».
El productor apagó las luces del foro. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. La historia nacida de una frase sin rostro estaba a punto de recibir su eco más nítido. La madrugada se extendía sobre la ciudad. Las luces de los periódicos seguían encendidas. Las redacciones servían de café recalentado y las pantallas repetían una y otra vez la imagen de Florinda con el pañuelo en la mano. La confesión del actor aún vibraba en titulares digitales, en cadenas de mensajes, en programas de medianoche que improvisaban paneles. Nadie quería dormirse. Había una sensación colectiva de que, si cerraban los ojos, al despertar, la verdad sería distinta. En medio de esa vigilia febril, un productor joven, desesperado por un ángulo exclusivo, marcó un número que llevaba años sin usar. Al tercer timbrazo, una voz áspera respondió. No hubo saludos ni cortesías, solo una frase. «Sé por qué llamas». El productor explicó que no buscaba nombres, que el país entero ya jugaba a ponerlos. Lo que necesitaban era la escena, el momento que confirmara lo que hasta ahora eran insinuaciones. Hubo un silencio largo. Finalmente, la voz dijo: «No me pidan nombres. Eso lo destruye todo. Pero yo estuve ahí. Yo vi. Les contaré lo que vi. Era un teatro pequeño, de esos que huelen a maquillaje barato y a cables calientes. El camerino era estrecho, con un espejo de bombillas parpadeantes. Roberto, joven, con los libretos bajo el brazo, caminaba de un lado a otro repitiendo frases en voz baja. A su lado estaba ella, la mujer sin nombre, que no aparecía en créditos, pero parecía estar en todas partes. No llevaba vestuario ni micrófono, solo una libreta donde anotaba detalles, entradas de escena, cambios de vestuario, frases que él olvidaba. No necesitaba brillar, dijo el testigo. Su sola presencia ordenaba el caos. El estreno no iba bien. Roberto estaba nervioso. Había olvidado varias líneas en los ensayos. Entonces ella se acercó, le acomodó el saco y le dijo algo que el testigo no alcanzó a escuchar. Lo que sí vio fue la sonrisa inmediata en el rostro de Roberto. Una sonrisa distinta. No la del actor que domina un escenario, sino la del hombre que se siente sostenido. Cuando Roberto salió al escenario, lo primero que buscó no fue al público, ni a los reflectores. Fue la mirada de ella, en un costado, apenas iluminada. Y cuando sus ojos la encontraron, respiró hondo y comenzó la función con una seguridad que hasta entonces no había mostrado. Esa noche entendí que había alguien que lo hacía fuerte, recordó el testigo. Y no era ninguno de los que figuraban en la marquesina. En otro ensayo, el testigo pasó frente al camerino y escuchó un diálogo a medias. La voz de ella decía: «No importa lo que digan, lo importante es que escribas cómo sientes». La voz de Roberto respondió: «Entonces, escribe conmigo». Hubo también una noche, después de la función, en que Roberto le entregó a ella una hoja doblada. Ella la guardó en el bolsillo sin leerla. El testigo, por curiosidad, se acercó un poco más y alcanzó a escuchar. «Si esto crece, será contigo a mi lado». El testigo bajó la voz al recordar. «Nunca vi un beso, nunca vi un gesto indebido. Lo que vi fue más fuerte, un silencio compartido que decía más que cualquier caricia. Ese silencio me convenció de que había algo que todos sospechaban, pero nadie nombraba». Horas más tarde, en la redacción, los periodistas escuchaban el audio en completo silencio. Cuando la voz del testigo terminó de hablar, uno se atrevió a preguntar: «¿Y el nombre?». El testigo, con amargura, había respondido: «El nombre no importa. Importa que ella existió, que estuvo, que lo acompañó cuando aún no era Chespirito, cuando apenas era un hombre buscando su lugar en la comedia». El ambiente en la redacción se congeló. Los teclados quedaron suspendidos, los vasos de café a medio camino de la boca. Habían recibido lo que buscaban. No un nombre, sino una escena que lo decía todo. El rumor dejaba de ser rumor. Ahora tenía cuerpo, tenía tiempo, tenía memoria.
La grabación se difundió más rápido de lo previsto. En programas matutinos la reproducían palabra por palabra. En redes el debate ardía. Ahí está la prueba de que existió otra, escribían unos. Prueba de nada, solo anécdotas, replicaban otros. ¿Por qué no dicen quién fue? ¿Por qué esconderlo?, exigían algunos. Mientras millones recordaban a Roberto como el genio que había hecho reír a medio continente, ahora esa risa se teñía de melancolía. La mujer sin nombre, invisible durante décadas, se había convertido en protagonista involuntaria. La comedia que todos celebraban nacía, en parte, de un secreto compartido en penumbra. La entrevista no cerró la herida, la abrió más. El testigo había contado la escena, no el nombre. Y ese vacío, lejos de apagar el rumor, lo alimentó aún más. Ahora la pregunta no era si había existido alguien, era quién había sido. En un bar de madrugada, la televisión repetía la grabación. Los clientes miraban sin pestañear. Un hombre levantó el vaso de cerveza y murmuró: «Siempre supimos que algo había. Hoy lo dicen en voz alta». Su compañero respondió: «Lo dicen, pero no lo nombran. Eso es lo que duele más». En una casa de provincia, una mujer apagó la televisión y le dijo a su esposo: «Lo que nunca se cuenta también forma parte de la historia». La madrugada se hizo mañana. Los titulares no hablaban ya del homenaje, sino del testigo en la sombra. Los foros de televisión se llenaban de expertos dispuestos a analizar cada frase. Las redes ardían con conjeturas y listas de nombres. Y mientras tanto, en un rincón olvidado de la ciudad, otra voz se preparaba para hablar. No era un productor ni una costurera. Era alguien mucho más cercano. Alguien cuya palabra pesaba en el corazón del público. El productor que había logrado la primera grabación lo supo cuando recibió un mensaje anónimo. Lo que escucharon fue apenas un eco. Yo puedo contar lo que se rompió después. Era la promesa de un nuevo testimonio, y con ella la certeza de que el juicio apenas comenzaba. Con el paso de los días, lo ocurrido en el homenaje y lo confirmado por el testigo en la sombra dejaron de ser una anécdota incómoda y se transformaron en un secreto colectivo que todos conocían, pero que pocos se atrevían a pronunciar. Los medios reproducían fragmentos, las redes multiplicaban conjeturas y los fans exigían certezas. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que las voces más frágiles, las que durante décadas permanecieron calladas, comenzarían a surgir como ecos atrapados en habitaciones cerradas. En conferencias, los miembros del elenco medían cada palabra. En entrevistas, repetían discursos ensayados. Pero en los pasillos, en llamadas privadas, en encuentros fortuitos, empezaron a brotar confesiones que nunca habían sido escuchadas. No eran discursos completos ni declaraciones oficiales. Eran fragmentos, recuerdos que escapaban como si la memoria no pudiera cargar sola con lo vivido. Un camarógrafo que había acompañado al elenco en giras internacionales rompió su silencio después de más de 30 años. Su voz temblaba, no por la edad, sino por la carga de la memoria. Yo lo vi en los camerinos. Nadie supo qué decir. Roberto bajó la mirada y Carlos no volvió a hablarle ese día. El recuerdo era tan nítido que lo describía como si fuera una fotografía. Dos compañeros que habían compartido risas durante años, incapaces de sostenerse la mirada. Ese silencio pesó más que cualquier discusión, concluyó. Una actriz secundaria, de esas que los espectadores recuerdan sin nombrar, ofreció un testimonio más directo. Ellos se admiraban, pero ese momento lo cambió todo. Desde entonces ya no se trataban igual. No lo dijo con enojo, sino con tristeza. Recordaba cómo las bromas compartidas desaparecieron de un día para otro, cómo los saludos se volvieron mecánicos, cómo las charlas fuera de cámaras se redujeron a monosílabos. Antes se quedaban después de los ensayos conversando sobre escenas, ideas o la vida. Eso se terminó de un día para otro. Otros admitieron algo más doloroso. Pudieron intervenir,
pero eligieron callar. Un asistente de producción confesó: «Los vi discutir. Sentí que debía hacer algo, pero me quedé inmóvil, y cada vez que lo recuerdo, me duele no haber dicho nada». La omisión se transformó en sombra que acompañó a varios durante toda su vida. Uno aprende que el silencio también es una forma de traición, añadió. Un sonidista recordó un ensayo particularmente extraño. Ese día, Carlos no entró con Roberto. Se quedó afuera, solo. Nadie preguntó por qué, pero el ambiente estaba cargado. Todos lo sentimos, aunque fingimos que nada pasaba. Ese fue el inicio del final. Fuera del set, un periodista que había seguido la carrera de Roberto por más de 3 décadas confesó: «Siempre hubo rumores, pero nadie los confirmaba». Lo que Florinda mencionó en ese homenaje reactivó todo lo que sabíamos y nunca dijimos. No era ignorancia, era que sabíamos que decirlo podía cambiar para siempre la forma en que el público los recordaba. Un amigo cercano a la familia de Roberto, que pidió anonimato, aportó un recuerdo distinto. Él me habló de lo difícil que era sostener 2 mundos, el de los personajes y el de la vida real. Nunca mencionó nombres, pero sí me confesó que había heridas que no cicatrizaban. Esa herida lo acompañó hasta el final. Incluso los fans comenzaron a recordar escenas que en su momento parecían triviales, pero que ahora se interpretaban distinto. Una mujer que asistió a una presentación en un teatro contó: «Yo lo vi. Carlos se mantenía en un rincón, distante. Roberto saludaba, pero sin buscarlo. En ese instante entendí que algo no estaba bien». Otro fan de la vieja guardia relató: «En una gira, escuché que alguien preguntó por qué no viajaban juntos. La respuesta fue un silencio incómodo». Un fan más joven añadió: «En un encuentro con público, alguien gritó el nombre de Carlos, y Roberto apenas sonrió. Esa sonrisa dolió más que un gesto de rechazo». Una maquillista veterana, que había guardado silencio durante décadas, se animó a contar su recuerdo más íntimo. «Yo lo vi antes de una de las grabaciones más importantes. Llegó cansado, con los ojos hinchados. Me pidió que no ocultara demasiado las ojeras. Así está bien», dijo. Yo intenté bromear, pero él solo respondió: «Hay días que deben notarse». Se le quebró la voz al añadir: «Me dejó un papelito en la mesa, por error. Decía: gracias por esperar». Nunca supe si era para Florinda o para alguien más. Ese papelito me pesó años enteros. Un utilero recordó el aire espeso de los camerinos tras la discusión. Nadie quería quedarse mucho tiempo ahí. Una vez escuché a Roberto decir bajito: «No se rompe lo que ya estaba roto». Esas palabras nunca las olvidé. Todos estos testimonios coincidían en algo: el silencio. Los que estuvieron ahí callaron en su momento, y esa elección se convirtió en un peso compartido. Ese silencio colectivo fue la prueba más clara de que la ruptura había sido real. Nadie quiso ser el primero en arriesgarse a nombrarla, pero en privado, cada frase confirmaba lo que los rumores ya habían sembrado. Lo irónico era que, mientras millones seguían riendo con las repeticiones de los programas, los protagonistas ya no podían reír juntos. La comedia, que había unido a tantos, se había convertido en una máscara dolorosa para quienes la habían creado. Ese día entendimos que ni siquiera la comedia podía salvarlos, resumió un técnico. Periodistas, fans y antiguos colaboradores sumaban sus voces. Cada entrevista, cada nota periodística, cada publicación en redes añadía un nuevo matiz. Yo escuché que la discusión empezó por celos profesionales. No, fue algo personal. Yo creo que era inevitable. Habían crecido demasiado juntos. La multiplicidad de versiones convirtió la historia en un coro disonante, imposible de callar. Con el paso del tiempo, cada voz añadía un matiz más doloroso. Un camarógrafo conmovido, una actriz resignada, un técnico arrepentido, una maquillista marcada por un papelito, un utilero que recordaba frases sueltas, un periodista prudente, un amigo de la familia y fans atentos.
Todos coincidían. Aquella discusión no fue un malentendido pasajero, fue un quiebre definitivo. La certeza se convirtió en eco, un eco que se arrastró durante décadas y que, con cada repetición de la comedia en televisión, volvía a hacerse audible. La ruptura había sido real. No era rumor, no era invento de prensa sensacionalista. Fue un antes y un después que marcó el destino de la vecindad y de sus protagonistas. Y lo más doloroso aún estaba por contarse. ¿Cómo nunca llegó la reconciliación? Ni un abrazo público, ni una disculpa compartida. Ese eco final aguardaba en el siguiente capítulo, donde una voz inesperada encendería la indignación y pondría en duda todo el legado. Hasta ese momento, la historia se había sostenido en insinuaciones, silencios y recuerdos fragmentados. El homenaje se había convertido en sombra. El rumor había tomado cuerpo en escenas descritas por un testigo, y las voces ocultas habían confirmado que la ruptura no fue un invento de la prensa. Sin embargo, al rumor le faltaba todavía una pieza, alguien que pusiera palabras directas a lo que todos intuían. No bastaba con gestos, con frases sueltas, con papelitos olvidados. La gente quería pruebas, y fue entonces cuando apareció la voz inesperada. No de un fan, no de un periodista, no de una actriz secundaria. Fue un productor veterano de Televisa, guardián de décadas de grabaciones y foros, quien decidió hablar. No en un programa de espectáculos, no en un titular de escándalo, sino en una charla grabada para un documental interno que, tiempo después, fue rescatada por la prensa. Su voz grave y pausada se convirtió en la mecha que encendió la indignación. El productor miraba a cámara con una serenidad que resultaba más inquietante que cualquier grito. Florinda tenía influencia, dijo. No solo como actriz, también como pareja de Roberto. Había escenas que se reescribían para favorecerla. Hubo compañeros que perdieron diálogos, otros que quedaron en segundo plano. No era casualidad, era decisión. Las palabras eran sencillas, pero su efecto fue devastador. Lo que habían sido rumores dispersos se convirtió de pronto en testimonio directo, documentado. No se trataba ya de interpretaciones, sino de un hombre que había estado detrás de las cámaras, que había visto cómo los guiones cambiaban, cómo las jerarquías se movían como piezas de ajedrez. En la sala donde se proyectó por primera vez el documental, hubo un silencio incómodo. Los asistentes no se miraban entre sí, como si admitir lo escuchado fuera a aceptar que el mito tenía fisuras. El productor relató escenas concretas. Recuerdo un sketch en el que Carlos tenía un remate buenísimo y de repente desapareció. Lo mismo pasó con Ramón. El guión se modificaba horas antes de grabar. Nadie protestaba porque Florinda estaba allí, revisando con Roberto. Ese testimonio cayó como una bomba. De pronto, el público entendió que los silencios de los compañeros, las salidas abruptas, las discusiones soterradas, tenían raíces más profundas. En entrevistas pasadas, algunos actores ya habían insinuado esa incomodidad. María Antonieta de las Nieves había dicho una vez: de pronto, Florinda tenía escenas más largas. Yo no entendía por qué. Una maquillista recordaba que Ramón Valdés murmuraba, al salir del set: hoy me cortaron la mejor parte. Ahora esas frases cobraban un nuevo sentido, como piezas que encajaban en un rompecabezas que nadie quería armar. En los pasillos, esa manipulación era un secreto a voces. Los técnicos lo comentaban con miradas, los actores con silencios prolongados. Nadie se atrevía a confrontar directamente a Florinda ni a Roberto. Había demasiado en juego. Contratos, giras, la posibilidad de seguir en la serie más vista de América Latina. El silencio colectivo se volvió complicidad forzada. El productor no se detuvo ahí. No era solo cuestión de protagonismo, añadió. Había escenas en las que la dinámica del grupo se rompía porque Florinda exigía que se grabara de nuevo hasta que quedara como ella quería. Podíamos repetir 5, 6 veces, hasta que todos estábamos agotados. Eso desgastó mucho la relación interna. Un asistente de dirección, entrevistado años después, recordó: en una ocasión,
Ramón salió furioso del set. Dijo que ya no aguantaba. No era contra Roberto directamente, era contra esa influencia invisible que cambiaba la esencia del programa. La anécdota circuló como prueba de que el desgaste no fue casualidad. La figura de Florinda se volvió aún más compleja. Para algunos, seguía siendo la actriz disciplinada, capaz de sostener escenas con fuerza y darle a doña Florinda un lugar icónico en la vecindad. Para otros, se confirmaba la imagen de la villana, la mujer que manipulaba desde las sombras, debilitando la unión del grupo y provocando distancias irreparables. El público comenzó a dividirse. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron. Siempre lo sospeché. Por eso se fue Kiko. Ahora entiendo a don Ramón. Los programas de televisión debatían con fervor. ¿Florinda había sido motor creativo o verdugo silencioso? Las revistas se apresuraron a titular: ¿hasta qué punto manipuló el rumbo de la vecindad? El testimonio no borraba el legado de Roberto Gómez Bolaños ni la grandeza de sus personajes, pero lo teñía de melancolía. Los fans seguían amando al Chavo, al Chapulín, a la vecindad entera, pero ahora cada escena era revisada con lupa. Una mirada de Florinda, un gesto en segundo plano, un diálogo que parecía sobrante, todo se interpretaba distinto. El público se convirtió en detective involuntario, buscando rastros de la influencia que había fracturado al grupo. No todos quisieron hablar. Varios actores y técnicos rechazaron entrevistas. «No quiero problemas», dijo un camarógrafo retirado. «Lo que pasó, pasó», murmuró otro. Ese silencio también era prueba. La herida seguía abierta, demasiado incómoda para unos, demasiado dolorosa para otros. En un programa especial, el productor cerró su relato con una frase lapidaria. Ese día entendimos que ni siquiera la comedia más grande podía sobrevivir cuando los egos y las influencias pesan más que la risa. El estudio quedó en silencio. Los conductores no supieron qué decir. La frase colgó en el aire como un golpe seco. Minutos después, los noticieros la reproducían una y otra vez. En las sobremesas familiares, la sentencia se convirtió en tema de debate. Algunos la vieron como una confesión tardía, otros como un ajuste de cuentas. Pero para muchos, fue el sello definitivo de que los rumores tenían sustento. La historia, que había comenzado con un homenaje solemne y una lágrima de Florinda, terminaba ahora con un testimonio que cambiaba la percepción de todo. Ya no era solo la viuda que lloraba, era también la figura acusada de manipular desde dentro. El público quedó dividido entre quienes la defendían como guardiana de un legado y quienes la señalaban como responsable de fracturas irreparables. El eco de esas revelaciones no fue inmediato ni superficial. Cruzó generaciones. Padres que habían crecido con la vecindad discutían con sus hijos lo que significaba ese testimonio. Los foros se llenaban de debates encendidos. Las escenas que parecían inocentes cobraban un matiz sombrío. Las risas enlatadas se escuchaban con una nostalgia distinta, como si detrás de cada carcajada se escondiera una fractura. Después de escuchar esta historia, ¿crees que Florinda actuó por amor y lealtad hacia Roberto? ¿O que su influencia dañó al grupo y destruyó amistades? ¿Hasta qué punto es justo juzgarla, sabiendo que sin ella, quizá la vecindad tampoco sería lo que fue? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este relato te conmovió, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias ocultas detrás de los ídolos que marcaron generaciones. La historia cierra aquí, pero el debate queda abierto, porque hay heridas que ni el tiempo ni la risa consiguen borrar.